Un saludo muy cordial. Daremos algunas respuestas al tema anterior, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Las preguntas que tenemos son: ¿por qué fue aplaudida la iglesia de Esmirna? Se encuentra en el versículo 9 del capítulo 2. Las respuestas son las siguientes: por aceptar las circunstancias y paciencia en medio de la tribulación, por la pobreza, o sea, desapego a las cosas materiales, y por el celo que tenían por las cosas de Dios. Respuesta número 2. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Esmirna que hiciera? La respuesta es que no se amedrentara, nada de temor ante las diferentes dificultades que tendrían que pasar. También le dice, Dios conoce por todas las cosas que tenían que pasar, por las dificultades, son como una prueba. Y tratando de explicar aquí, una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Las pruebas vienen de parte de Dios y las tentaciones del diablo y de nuestras concupiscencias. Y también le dice, Jesús le desafía a los hermanos de la iglesia que fueran fieles hasta la muerte y que también se les daría la corona de la vida. Respuesta número 3 o pregunta número 3. ¿Qué prometió Dios a esta iglesia para aquellos que vencieren? Primeramente debemos estar atentos a escuchar la voz de Dios en estos últimos tiempos. Nos hace un desafío no solo a luchar, sino a vencer. La promesa de no sufrir daño de la muerte segunda. Continuamos hoy recorriendo juntos el libro de Apocalipsis. Como recordará, fue escrito por el apóstol San Pablo el evangelista en el año 95 después de Cristo. Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras y es el único del Nuevo Testamento profético. El autor fue desterrado a una isla llamada la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano, donde estuvo aproximadamente Juan en la isla de Patmos desde el año 94 hasta el año 96 después de Cristo, por supuesto. Patmos es una isla rocosa y desértica a unos 15 kilómetros de largo por 8 de ancho, con forma de media luna. El destierro a una isla remota era una condena corriente. En tiempos del Imperio Romano se le imponía a los presos políticos como alternativas a castigos más severos, tales como destierros. Conllevaban la pérdida de los derechos civiles y de las propiedades, a excepción de las necesarias para una manera de poderse sostener muy escasamente. Para Juan, su destierro significaba un castigo grave. Él era el dirigente o uno de los dirigentes de los cristianos. Y los cristianos en aquella época eran considerados delincuentes comunes. Lo extraño es que no le hubiesen ajusticiado inmediatamente. El destierro supuso, nos manifiesta Sir William Ramsay, afirma que su castigo iría procedido de azotes, marcado con constantes cadenas, poca ropa, comida insuficiente, dormir en el suelo desnudo, una prisión oscura y trabajar bajo el látigo de supervisores militares. Estamos estudiando las 7 cartas de Jesucristo resucitado y ya en gloria, que le dictó al apóstol Juan en una espectacular y gloriosa visión que él tuvo, en la cual se le ordenó escribir todo lo que veía y oía. Se menciona a 7 iglesias, aunque habían muchas más, pero que eran una representación de las diversas etapas de la iglesia de Jesucristo, que iba a vivir a lo largo
de toda la historia. La primera carta a la iglesia, como ya lo hemos dicho, a Éfeso, representaba la etapa de la primera iglesia, una iglesia pura, una iglesia comprometida, pero que estaba perdiendo su enamoramiento, su primer amor por Jesucristo, que se puede nombrar entre este periodo, o se puede ubicar entre el Pentecostés y el año 100 después de Jesucristo. La segunda carta iba dirigida a la iglesia de Esmirna y su característica ejemplifica la iglesia sufriente o la iglesia mártir. La iglesia sufriente, como ya hemos dicho, que va desde el primer siglo al cuarto siglo. La persecución de los emperadores romanos, como ya dijimos, 10 emperadores romanos. La carta de la iglesia de Pérgamo es la tercera carta que estamos estudiando, que abarcaría las características de la etapa del cuarto y quinto siglo después de Cristo. El doctor Maggi llama a este periodo del paganismo ilimitado. Acá hay algo importantísimo. Leamos el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 2 de este capítulo 2. El capítulo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como acabamos de mencionar, nos encontramos ante la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo, en una época en la que el paganismo estaba muy extendido y arraigado, aún de manera muy sutil en la vida de muchos cristianos, tal como sucede hoy en día. Por supuesto, tras la muerte de Cristo y de los apóstoles y de las primeras generaciones del cristianismo, la iglesia comenzó poco a poco a apartarse de la doctrina de Jesucristo. Y pues obviamente adoptando costumbres ajenas a la palabra de Dios que iban claramente en contra del Dios mismo. Además, uno de los centros religiosos ahí en esta iglesia, en esta ciudad de Pérgamo, tenía 2 famosos altares. Y en la carta de Jesucristo a la iglesia de esta ciudad, como veremos, se dice que Pérgamo era un lugar donde tiene sede o su sede Satanás. Pérgamo estaba especialmente conectada con el culto a Asclepio. Para los griegos, Esculapio, o sea, el dios griego de la medicina. El emblema de Asclepio era la serpiente, la cual se halla tallada en las monedas de la ciudad y que todavía se utiliza hasta el día de hoy como el emblema de la profesión médica. En su famosa escuela se mezclaba medicina y superstición. Por otro lado, Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quiere decir que era el centro del culto al César. Por lo cual, como estamos diciendo, recordemos que cuando se escribió Apocalipsis, el culto al César era una religión que cubría todo el vasto imperio romano. Y fue por negarse a someterse a sus exigencias, por lo que fueron perseguidos y muertos los cristianos en todo ese imperio. Ahora, hay una cosa importante. Se decía que César, o antes cada año se celebraba un culto a César, al emperador romano. Y este emperador romano primero le tenían que ofrecer incienso a él y luego que cada cual se fuera a su casa o al lugar donde iba a ofrecer a otros dioses su ceremonia a las personas. Para los cristianos era bastante complicado porque esta ley en Pérgamo hacía creer pues que
César era el Kyrios, y para los cristianos, el Kyrios, que es una palabra griega, es nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una explicación del comienzo de la carta a la iglesia en Pérgamo. El Cristo resucitado y glorificado que se le apareció al apóstol Juan en la isla Patmos les dice a los miembros de esta congregación que Él es el que tiene la espada aguda de doble filo. Tremendo esto. Ahora, cuando Jesucristo se aparece como el Cristo que tiene la espada de doble filo, está diciendo, como dice Hebreos también, en Hebreos dice que la palabra de Dios es como la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una palabra importante. En el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El culto obligado al César suponía una constante amenaza de muerte que podía caer sobre ellos en cualquier momento. Sabemos que para ellos vivir una vida cristiana en una ciudad donde mora Satanás era muy difícil. Pero aquí hay algo importante. Yo sé dónde estás, le dice el Señor, y dónde vives. En una ciudad hermosa y culta, pero donde la presencia y el dominio de Satanás es especialmente intenso. Aquí hay algo de suma importancia que queremos compartir con ustedes, mis amados. La idea es la siguiente. El principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Puede que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en algún otro lugar y en otras circunstancias. Pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo en cualquiera situación. Él siempre está dispuesto a fortalecernos. Los cristianos de Pérgamo demostraron que eran perfectamente posible ser cristianos, incluso a pesar de sus dificultades y circunstancias. Hasta bajo la pena de muerte y el martirio. Ellos no se acobardaban ante tal difícil circunstancia. Pérgamo era pues cuartel general de la oposición satánica y base de religiones falsas, en clara oposición que acabamos de leer. Aparece un nombre de un señor llamado Antipas. Quizás fue un pastor de la iglesia local, en el cual lo mataron, en el cual dice la leyenda que murió asado totalmente, encerrado en un toro de bronce. Pero hay un detalle aquí importante, y es que se le dice mi testigo fiel. Algo similar como cuando dijo el testigo fiel Jesucristo. Es que cuando nosotros sufrimos persecución por las cosas de Cristo y somos cristianos en medio de la dificultad, allí nos convertimos en testigos de Jesucristo. En el versículo 14 hay algo que me llama la atención, y es que Dios reprende a la iglesia, a esta iglesia. En el versículo 14, 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. A pesar de la fidelidad en medio del problema, allí habían unas personas, habían unos líderes, habían un grupo de personas que seguían la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Estas personas ejercían su mala influencia al tratar de persuadir a los cristianos de que no era malo ser cristiano evangélico, pero también ofrecer sus sacrificios a los ídolos, y después de ofrecer sus sacrificios a los ídolos, ir a cometer fornicación, porque fornicación se refiere a tener relaciones sexuales
fuera de matrimonio. Y eso lo practicaban allí. Entonces ellos decían, hermano, es que si usted no hace eso, o sea, de ir a practicar idolatría y de ir a tener relaciones sexuales después de practicar la idolatría, entonces usted es un fanático. Ahora bien, debemos tener claro en qué consiste esa diferencia. Usted y yo tenemos que diferenciarnos de los que son y de los que no son. Ahora, la palabra de Dios es muy clara frente a esto. Vamos a recordar un poquito brevemente la historia bíblica en la cual se dice de Balaán. Balaán era un profeta de Dios, el cual intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir al pueblo de Israel por dinero que le ofreció Balac. Pero más sin embargo no tuvo éxito, porque el pueblo que ha sido bendecido nadie lo podrá maldecir. Pero el pueblo que ha sido bendecido sí puede caer en un error, como nos está enseñando aquí. Es a través de las enseñanzas pervertidas. La gracia en este caso puede ser reemplazada por la libertad cristiana con el libertinaje. Ese libertinaje pecaminoso. Los nicolaitas eran, según muchos eruditos bíblicos, un grupo de libertinos que enseñaban que los cristianos eran libres de practicar la idolatría y darse al pecado sexual. Es decir, que se tomaban la fe como algo muy fácil. Seguían la política del camino y del mínimo esfuerzo para ahorrarse dificultades. Ahora, nosotros miramos esta historia de Balaán y de Balac en Números capítulo 22 y 24. Fue entonces cuando Balaán dijo a Balac que aunque el enfrentamiento directo contra ellos nunca podría funcionar, había otras opciones que él le podía enseñar cómo hacerlo. Mire, un profeta desviado de las cosas de Dios. Así que un día los israelitas estaban muy relajados, estaban muy tranquilos, cuando de repente aparecieron un grupo de mujeres muy hermosas en pleno desierto. Pero estas mujeres eran moabitas, o sea, donde practicaban la idolatría, donde practicaban y donde no tenían a ese Dios. Al fin y al cabo, ellos pensaron la soledad que tenemos aquí en el desierto. Además, ya Moisés está muy viejo, y esas mujeres moabitas comenzaron a conquistarlos hasta que ellos cayeron en el pecado. En el pecado de fornicación, y luego les llevó al adulterio. Y la Biblia nos dice que este pueblo, el pueblo de Israel, o sea, el pueblo hebreo, el pueblo escogido de Dios, cayeron en fornicación y en idolatría. Satanás no va a aparecerte con cuernos y cola para hacerte pecar. Satanás va a aparecer a través de un sistema donde te puede engañar. Y a la iglesia de Pérgamo le pasó eso. Esta iglesia estaba en una situación complicada. Pero ¿sabes una cosa? Dios le hace un llamamiento y les dice, por tanto, arrepiéntete, dice la palabra de Dios, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo, porque de otro modo Dios mismo iba a intervenir con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradaban. Recordemos que en el pasado, cuando este pueblo de Israel cayó en fornicación, idolatría y en el pecado, nos dice la palabra de Dios en Números capítulo 25, el versículo 9, que esta drástica acción trajo consecuencia. Y en ese día, dice la Biblia, se levantaron y mataron
a una cantidad de personas. Dice la Biblia, 24,000. Esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fuera a más. Incluso el mismo Balaán lo mataron a espada, el profeta. Debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado y que Él sigue teniendo la espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos las serias palabras de Pablo. Pablo nos dice cuando tomamos la Santa Cena, en el capítulo 11 de 1 de Corintios, que cuando nosotros participamos de este elemento debemos hacerlo con un corazón sincero. Porque si la comemos indignamente, comemos el pan y bebemos la copa indignamente del Señor, dice, juicio comemos para sí. En el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Un llamamiento a escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. De nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta sección final. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque después de sufrir y después de luchar y después de ser fieles al Señor, luego vendrán las recompensas. Dice, para el que venciere. Como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? ¿En qué consiste esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, la Biblia nos dice que a través de ese maná, a través de ese alimento espiritual, podemos recobrar nuevas fuerzas. Y para usted y yo no poder ser vencidos frente a los ataques feroces que se están levantando en este mundo, necesitamos alimentarnos de ese maná. En contraste, no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de sus múltiples tentaciones. Estaban comiendo de cosas que el mundo le ofrece. Pero para comer del maná que está allá en el cielo, en la eternidad, tenemos que dejar de comer las cosas del mundo. El Señor le hace otra promesa y le dice: y le daré una piedrecita blanca. Oiga, tremendo esta palabra. 2:17. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, que solamente lo entiende aquel que lo recibe. Oiga, tremendo. Esto es para los ganadores. Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador de los Juegos Olímpicos. Esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. También se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba escrito el nombre de la persona absuelta. Se dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era señal de que el reo era condenado. Mas una piedra blanca era indicación de absolución. La piedra blanca también era símbolo de amistad. La piedra se quebraba en dos pedazos y cada uno de los dos amigos se quedaba con la parte de la otra persona, prueba de unión y comunión permanente. En todos los casos parece ser una señal de privilegio y favor especial. Y notemos también que la persona tendría un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel en cuanto lo recibe. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba, y no solo una característica distintiva.
El nombre equivalía a la personalidad entera. Y aquí promete el Señor, qué lindo, Él promete una nueva personalidad, una nueva naturaleza, y esa nueva esencia estaba por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestado. El apóstol San Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. En otro lado, esto nos habla también de la intimidad y la comunión entrañable que el Señor Jesucristo quiere con cada uno de sus hijos. Él nos trata de una forma que el mundo desconoce. Bien, amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este tema para el día de hoy, pero queremos decirles, estemos pendientes porque Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te bendiga.